Hola gente, si notan algo raro en la intro que acaba de sonar, bueno, es porque Don YouTube, después de casi un año y medio, 2 de canal, me bloqueó algunos videos por esos 10 segundos de canción. Así que bueno, la tengo que reemplazar. Nos despedimos así de The End de los Doors. Sigamos. Después de un increíble capítulo pasado con la impactante aparición de el señor Taiyu, si no preguntémosle a Sansu qué tan impactante fue, es hora de sumergirnos en el capítulo de esta semana, el 259, llamado Como algo demoníaco, donde empezamos con un flashback entre Taiyu y Mitsuya, donde Taiyu escucha decir a Mitsuya que su oponente en la batalla de mañana será la Kanto Manji liderada por Mikey, que será una batalla dura, por eso necesitan de la fuerza de Taiyu. Pero este se pregunta qué ganará por participar, a lo que Mitsuya le dice que nada, pero le pregunta si no quiere verlo, ver cómo Hanagaki Takemichi vence a Manjiro Sano, y esto termina por convencerlo. Volvemos a la batalla y Taiyu se acerca riéndose a Takemichi, que está de rodillas sin poder creer lo que ve. Un Taiyu presentándose como capitán de la sexta división de la segunda generación de Touman y dice que vino a ver cómo Hanagaki Takemichi arrasa con Mikey. Mitsuya se alivia de verlo llegar, Hakai está sorprendido de que sea miembro de la segunda generación de la Tokyo Manji, la sorpresa de los demás también está ahí, Chifuyu está incrédulo y Koko e Inupi, ex compañeros de Taiyu, no pueden creer que quien no se dejaba mandar ahora acepta a un capitán. Vemos que Wakase y Benkei reconocen el nombre de Taiyu Shiba como ex capitán de los Black Dragons, Mikey guarda silencio, Hanma se ríe y Sansu está tratando de lidiar con el saludo de Taiyu. Y vemos a Taiyu parado frente a Takemichi, mirándolo fijo y le dice: líder, ya me he enfrentado contigo, así que puedo decir esto, si hay alguien que puede derrotar a Mikey, eres tú. Le pide que lo siga y le dirá que le abrirá el camino hacia Mikey. Lo vemos corriendo juntos mientras los miembros de Kanto temen y hacen bien en temer porque Taiyu arrasa con todos. La brutalidad de su ataque no se hace esperar. También vemos a Hakai y Mitsuya hablando de esto, de cómo Taiyu quedó fascinado por Takemichi, en cómo esa deuda de salvar a la familia Shiba la está pagando ahora, con refuerzo y subordinado a la batalla. Incluso Koko se sorprende de ver a Taiyu pelear así. Hace tiempo que no veía esa violencia. Inupi lo definirá mucho mejor. Es como ver algo demoníaco, efectivamente. Mientras tanto, Taiyu arroja más miembros de Kanto por el aire como moscas a su paso que solamente pueden temer del poder de Taiyu Shiba, expresidente de la 10ª generación de los Black Dragons. Pero alguien más se le pone enfrente a detenerlo. Son Wakasa y Benkei, que dicen que solo hay una forma de revivir a los Black Dragons y que no dejarán que se acerque a Mikey. Pero Taiyu, siendo Taiyu, los mira y les dice que son solo unos ancianos retirados, y si creen que realmente pueden vencerlo. Benkei dice que no puede ganar solo con fuerza bruta, pero esto no desestima a Taiyu, que les dice a las leyendas que vengan por él. Así cierra este capítulo, y si bien saben de mi acérrimo fanatismo por Taiyu, no podemos negar que este capítulo tiene muchas cosas para analizar. Primero, el lugar de la conversación entre Mitsuya y Taiyu es cerca del mar. Este escenario lo vemos muy utilizado cuando un personaje tiene que tomar una decisión difícil o importante. Mikey y Draken al decidir enfrentarse a Valhalla contra Baji y Kazutora, Mikey cuando decide disolver Touman, Shinichiro cuando le habla a Mikey de Izana y Takemichi cuando enfrenta la muerte de Kisaki. En este caso hay una inicial negativa por parte de Taiyu a unirse, ya que no obtendrá algo a cambio. Sin embargo, a lo que Mitsuya le dice que no obtendrá absolutamente nada, pero sí le ofrece ver cómo Takemichi derrota a Sano Manjiro. Y esto es lo que hace que Taiyu se una a la batalla. Lo que parece ser una línea casi tirada al azar es en verdad algo que tiene que ver mucho con el desarrollo de Taiyu. Pensemos en esto. Lo que caracterizaba a la 10ª generación de los Black Dragons era que vendían su fuerza a cambio de dinero, algo material, algo que aparece en la superficie de esta conversación. ¿Qué beneficio obtengo?, le pregunta Taiyu. Pero esto es reemplazado por un espectáculo, algo intangible, la caída del invencible Mikey. Y de nuevo, esto tiene que ver con el pasaje de Taiyu como personaje.
Mikey es Taiyu en los Black Dragon. No hay sentimientos, solo fuerza, violencia y brutalidad. Y si bien claramente Mikey derrotó a Taiyu y probó su primera derrota, como dice Hakai, eso lo cambia. No dudo que Taiyu también quiera ver caer a quien lo derrotó. Hay bastante de honor ahí, pero no es él quien lo va a hacer caer. Taiyu dice que el único que puede derrotar a Mikey es Takemichi, el tipo que después de recibir golpes y golpes vio cómo no se rendía, cómo no retrocedía y finalmente logró poner de rodillas al gigante, y que además había menospreciado en su primer encuentro, riéndose de él por ser el capitán de la primera división, tomándolo como débil. Creo que es por eso se da esta conversación entre Taiyu y Takemichi. Es importante porque Taiyu es el oponente más fuerte al que enfrentó Takemichi. No hablamos de Mikey porque no hubo batalla con él. Y Takemichi necesita de ese reconocimiento o confianza desde el punto de vista de un oponente. No es un amigo como Kakucho o un compañero como Chifuyu, es un oponente que reconoce que Takemichi pudo hacer algo en lo que él falló. El cambio de Hakai por un lado y en él mismo por otro. Ahora se combina la fuerza bruta y la parte más de coraje, si se quiere. Eso de no rendirse jamás. En un muy buen panel, ¿quién se hubiera imaginado a Taiyu abriéndole el paso a Takemichi? ¿Quién se hubiese imaginado a Taiyu reconociendo a Takemichi una fuerza que él no tiene? Con todo esto, necesito hacerle un remake al video de Taiyu. Cuando termine este arco, estará hecho. Y es por eso que es tan importante derrotar y no matar a Mikey por más ganas que tengamos. Debe ser una vista al cielo de los derrotados, como decía Draken en aquel lejano capítulo 222. Eso puede cambiar a una persona, puede traerle paz, la paz que Mikey nunca ha tenido en ninguna línea temporal. Es más, lo más cercano a la paz que encuentra es la muerte en 2 ocasiones, y pensar que hay gente que cree que Mikey suicidándose es un buen final. Mostrarle un sabor que jamás ha sentido, el de la derrota, un sabor que puede ser liberador, porque Taiyu pasó por eso, y desde su punto de vista seguramente ver caer a Mikey es un show que nadie se quiere perder. Ya no sirve regañarle, sino que la derrota debe venir por la fuerza, porque Takemichi, por más que a Mikey le duela, no es Shinichiro. Como decía Hina, él es Hanagaki Takemichi, algo que él repite en su enfrentamiento con Kiyomasa, es darle una identidad. Él tiene su propia manera de hacer las cosas. Y vamos a la parte para mayores de 18 del capítulo. Taiyu contra todo el mundo. Qué lindo ver el salvaje cristiano arrasar con todos esos extras de Kanto Manji que hace un rato estaban confiados. Verlos ser arrollados por la topadora de la cruz en la espalda es totalmente emocionante. Además, este Taiyu no lo habíamos visto. Es decir, si hacemos un rápido repaso, Inupi nos cuenta sobre esto en un flashback. En su presentación hay violencia, pero contra uno. Lo mismo que en la iglesia y en el futuro, donde no lo pudimos ver contra un gran número de personas. Además, creo que a Touman le hacía falta este tipo de personaje. A ver, no dudo que los demás disfruten de pelear, lo vimos al inicio, pero esta peligrosidad, esta sensación de riesgo y confianza al mismo tiempo, no la tenía ningún personaje. Y eso nos lleva al enfrentamiento que parece ser se dará. Taiyu contra Wakasa y Benkei. 2 conceptos diferentes de los Black Dragons, pero que ahora se enfrentan. Taiyu para que Takemichi llegue a Mikey, y Wakasa y Benkei para impedirlo. Y nos enteramos de la razón por la que Wakasa y Benkei están con Mikey. Creen que es el único que puede resucitar a los Black Dragons. Y disculpen el vocabulario, pero qué excusa de mierda, muchachos. Si ustedes estuvieron con Shinichiro, no estamos hablando, no sé, de Inupi que vio en Taiyu la posibilidad de traer de nuevo a los Black Dragons iniciales, de los que no había formado parte. Ustedes, Wakasa y Benkei, eran miembros fundadores, y se ve a lo lejos que Mikey no tiene ese aura de Shinichiro, no tiene ni siquiera los ideales de Shinichiro. Estamos hablando del tipo que dejó todo luego de tocar la cima porque iban a corromperse, porque iba a convertirse en una banda para aterrorizar a los más débiles. Y eso es lo que está haciendo Mikey ahora, y lo hizo en la batalla de las 3 deidades. Si esta es su verdadera razón, son las leyendas más estúpidas de todas. Pero en lo que enfrentamiento se refiere, le tengo altas expectativas a esta pelea. Espero que Wakui no haya traído a Taiyu para hacerlo perder, aunque imagino 2 escenarios. Uno al estilo Soud, pudiendo solo contra ellos dos, y después de leer sus razones quiero verlos caer. O 2, y el que más me emociona, Taiyu y Hakai contra Wakasa y Benkei, aunque sea para sacarme el gusto de verlos trabajar en equipo. Con el mismo resultado, no acepto otro destino que no sea la derrota de estos tipos. Además, tienen una victoria contra Koko e Inupi y es hora de hacerlos morder el polvo. Y podemos agregar una tercera opción, la aparición de Akashi Takeomi del lado de Taiyu, haciendo un 2 contra 2. Ya que hablamos de miembros fundadores, creo que él sería el indicado para señalar el camino que hubiera querido Shinichiro, ya que al parecer es el único que aprendió algo de la batalla de las 3 deidades. Wakasa y Benkei
siguen ese camino ciego si es que esta es su verdadera razón. Por lo que podríamos tener un enfrentamiento muy interesante entre estas estrellas de los Black Dragons. Y creo que por eso fueron emparejados con Taiyu, porque ahora Taiyu ve en Takemichi lo que ellos vieron en un inicio con Shinichiro al unirse, alguien relativamente débil rodeado de personas fuertes. Un interesante juego de espejos. Y ahora vamos con los demás personajes. Sí, tengo que aprovechar de hablar de Taiyu en estos capítulos porque seguramente durará 2 o 3 más enfocados en él. Vamos con Sansu, el tipo que ha resistido más de lo que creíamos. Creo que me pareció obvio que no iba a morir o algo así, es decir, esta escena es claramente más cómica que trágica, pero eso no quita el nivel de resistencia de Sansu a lo Nokia 1100. Repasemos los golpes de Sansu, quien parece haber sobrevivido al saludo motociclista de Taiyu. Recapitulando, Sansu aguantó golpes de cacucho, una llave inglesa en la sien, ser arrojado de un tren en movimiento y paró de pecho una moto andando. Creo que el apodo de Invencible le quedará mejor a él, aunque lo que una moto en movimiento en medio de la humanidad no puede lastimarlo tanto como una mirada fría y un comentario de Mikey. Y pensar que hay personajes que no resisten un golpe en la cabeza. No estoy hablando de vos, Shinichiro, no, Emma tampoco, Senju sí, señorita no aguanta un tubazo, parece que la resistencia fue para el hermano mayor. Es gracioso porque desde que Senju se durmió, Koko se pasó a Touman, Kakucho ayudó a Takemichi, hay un segundo viajero del tiempo y Taiyu llegó a poner las cosas en orden. Va a costar explicarle las cosas a Senju cuando despierte, pero seguramente hará algo relevante la ex princesa de Brahman. Estoy seguro que está acá por algo y tiene que ver con Sansu sí o sí. En cosas que me gustarían que estén, me parece extraño que no hayamos visto al Ogro Azul contra Mikey. Creo que hubiera sido interesante aunque sea como espectáculo. Pero bueno, díganme ustedes, ¿qué le pareció el capítulo y qué esperan de los combates venideros? Muchas gracias por mirar.